This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Desde tiempos antiguos, los relatos bíblicos han destacado a los grandes patriarcas, profetas y líderes de Israel. Hemos escuchado innumerables veces las historias de Abraham, Moisés, David y los profetas mayores. Sin embargo, hay personajes cuya historia no ha sido estudiada en profundidad, a pesar de tener un rol crucial en la formación y dirección del pueblo de Dios. Uno de estos personajes es Isaacar, el hijo de Jacob, cuya vida y descendencia guardan secretos que pocos han analizado en profundidad. En este video, revelaremos el misterio oculto de Isaacar y su impacto en la historia de Israel y la profecía bíblica. Isaacar es mencionado varias veces en la Biblia, pero la mayoría de los creyentes no conocen su verdadera importancia. A primera vista, puede parecer que su historia es solo una nota al pie en el gran relato del Génesis. Sin embargo, al profundizar en los textos sagrados, encontramos que la tribu de Isaacar tenía un papel sumamente relevante. Fueron conocidos no solo por su arduo trabajo y capacidad de resistencia, sino también por su sabiduría y discernimiento de los tiempos. Fueron consejeros de reyes, jueces y líderes espirituales, y su influencia se extendió más allá de los límites de su propia tribu. No solo fueron una fuerza laboral indispensable, sino que también tuvieron una conexión profética con el destino de Israel. ¿Por qué la Biblia dice que los hijos de Isaacar entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer? ¿Cómo un grupo de personas pudo tener tal nivel de discernimiento y previsión sobre los acontecimientos venideros? ¿Por qué su historia ha sido pasada por alto en muchas enseñanzas bíblicas? En este video, vamos a desentrañar el misterio detrás de la tribu de Isaacar, explorando su linaje, sus bendiciones, su rol en la historia de Israel y su impacto en la profecía. Veremos cómo su legado sigue siendo relevante en la actualidad y lo que podemos aprender de ellos para nuestra vida espiritual. El estudio de Isaacar nos ayudará a entender cómo Dios usa a cada persona y tribu con un propósito específico dentro de su plan divino. Desde su nacimiento hasta la dispersión de la tribu en tiempos del exilio, la historia de Isaacar nos revela principios importantes sobre trabajo, discernimiento espiritual y liderazgo. Al final de este video, habrás aprendido una verdad sorprendente: lo que Dios hizo con la tribu de Isaacar sigue teniendo implicaciones profundas en nuestros tiempos actuales. Si te interesa comprender cómo Dios dirige la historia y cómo podemos aplicar la sabiduría de Isaacar en nuestra vida diaria, quédate hasta el final de este video. Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia bíblica, donde descubrirás el papel clave que jugó esta tribu y cómo su sabiduría puede transformar nuestra comprensión de los tiempos actuales. No te muevas, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu perspectiva espiritual para siempre. La historia de Isaacar comienza en un contexto familiar lleno de rivalidades,
conflictos y luchas por la bendición y el favor de Dios. Isaacar fue el 9º hijo de Jacob y el 5º de Lea, una de sus esposas. Su nacimiento ocurrió en un momento donde las tensiones familiares estaban en su punto más alto. Jacob, el patriarca de Israel, tenía múltiples esposas y concubinas, lo que provocaba una constante lucha por el reconocimiento y la aprobación dentro de la familia. En este ambiente de competencia y celos, Isaacar nació como un testimonio del favor de Dios hacia Lea, quien lo consideró una recompensa divina. Según Génesis 30, versículo 18, Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi esposo, y por eso llamó a su hijo Isaacar, que significa recompensa o salario. Sin embargo, lo que parecía un simple agradecimiento por la maternidad, en realidad escondía una profunda profecía sobre el destino de este hijo. El nombre de Isaacar refleja un principio divino de trabajo, esfuerzo y recompensa. A lo largo de su historia, la tribu de Isaacar se destacó precisamente por su laboriosidad y por ser una tribu de esfuerzo constante en la tierra prometida. A diferencia de otros hijos de Jacob que se destacaron por su liderazgo militar o por haber sido parte de conflictos importantes, la historia de Isaacar en la narrativa bíblica parece más discreta. Sin embargo, su verdadera importancia se revela en la bendición que recibió de su padre Jacob antes de morir. En Génesis 49, versículos del 14 al 15, Jacob profetizó sobre Isaacar diciendo: Isaacar es un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar carga y se sometió al trabajo forzado. A primera vista, estas palabras pueden parecer una metáfora extraña. ¿Por qué compararía Jacob a su hijo con un asno fuerte? En la cultura hebrea, el asno no era visto como un animal de terquedad, sino de resistencia y perseverancia. En otras palabras, Isaacar fue bendecido con la capacidad de soportar cargas pesadas sin rendirse. Su tribu se caracterizaría por ser fuerte, trabajadora y dispuesta a asumir grandes responsabilidades. Esta profecía se cumplió cuando sus descendientes se convirtieron en uno de los pilares económicos y estratégicos de Israel. Isaacar no fue un guerrero como Judá ni un gobernante como José. Su misión era distinta. Su tribu sería próspera debido a su trabajo, pero también destacaría por su sabiduría y discernimiento en los tiempos. En Primera de Crónicas 12, versículo 32, se menciona que los descendientes de Isaacar eran expertos en entender los tiempos y saber lo que Israel debía hacer. Esto significa que no solo eran grandes trabajadores, sino que también tenían una percepción espiritual superior. Sabían discernir cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo retroceder. Eran estrategas, consejeros y guías espirituales para el pueblo de Dios. Además, la bendición de Jacob indica que Isaacar vio que la tierra era buena y que decidió trabajarla. Esta es una clara referencia a su herencia territorial en la tierra prometida. Los descendientes de Isaacar recibirían una de las tierras más fértiles de Israel, el valle de Jezreel, que se convirtió en un centro de producción agrícola vital para la nación. Sus riquezas no provenían de la guerra o del comercio, sino de su arduo trabajo en la tierra y su sabiduría para administrarla. Es interesante notar que Isaacar se sometería al trabajo forzado. Esto no significa que serían esclavos, sino que tendrían una inclinación natural a aceptar responsabilidades pesadas sin quejarse.
En la historia de Israel, vemos que la tribu de Isaacar se asoció con líderes y gobernantes como Débora y Barak, ayudando a la nación a tomar decisiones cruciales en momentos difíciles. En el libro de los jueces, por ejemplo, los descendientes de Isaacar fueron fundamentales en la victoria contra los cananeos, mostrando que no solo eran trabajadores, sino que también estaban dispuestos a luchar cuando era necesario. Antes de morir, Jacob reunió a sus hijos para pronunciar sobre cada uno de ellos palabras proféticas que revelarían el destino de sus descendientes. Estas bendiciones no eran simples deseos de un padre hacia sus hijos, sino decretos divinos que establecerían el rumbo de las tribus de Israel por generaciones. Isaacar recibió una de las profecías más enigmáticas y, a la vez, más profundas de todas. Jacob describió a Isaacar como un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, indicando que su descendencia poseería una resistencia excepcional y una capacidad inigualable para soportar cargas. A diferencia de otras tribus que serían conocidas por su fuerza militar o su liderazgo político, la tribu de Isaacar destacaría por su trabajo arduo, su estabilidad y su capacidad de sacrificio en favor del bienestar de los demás. Este detalle es fundamental para comprender la identidad de Isaacar y el propósito divino detrás de su tribu. En la antigüedad, el asno era considerado un animal noble de carga, esencial para la agricultura y el comercio. Era un símbolo de laboriosidad y resistencia, cualidades que encajaban perfectamente con la tribu de Isaacar, cuyos descendientes se convertirían en pilares fundamentales en la estructura económica y espiritual de Israel. La profecía también menciona que Isaacar vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Este pasaje sugiere que su tribu encontraría un territorio fértil donde asentarse y prosperar. Esta predicción se cumplió siglos después, cuando la tribu de Isaacar recibió una de las tierras más ricas de la tierra prometida, el valle de Jezreel. En este valle, su pueblo pudo dedicarse a la agricultura y la ganadería, asegurando un sustento próspero para la nación. Sin embargo, la declaración de Jacob no solo hablaba de riquezas materiales. La frase vio que el descanso era bueno también implica una inclinación de la tribu de Isaacar hacia la reflexión y el discernimiento. Esto es coherente con lo que más adelante la Biblia revela sobre ellos, que fueron una tribu de sabios, personas que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Pero la profecía no termina ahí. Jacob también declaró que Isaacar bajó su hombro para llevar carga y se sometió al trabajo forzado. Esta parte de la bendición encierra un mensaje crucial sobre el destino de la tribu. Isaacar y sus descendientes no solo serían fuertes y trabajadores, sino que aceptarían grandes responsabilidades.
En la historia de Israel, la tribu de Isaacar no buscó el protagonismo de la guerra como Judá ni el liderazgo político como Efraín. En cambio, se dedicaron a apoyar y a ser el sostén de la nación, proporcionando sabiduría y dirección en momentos críticos. Su papel no era luchar en las primeras líneas, sino ser los estrategas que entendían el movimiento de los tiempos, guiando al pueblo en momentos de incertidumbre. Esta profecía de Jacob se cumplió de manera asombrosa en la historia de Israel. La tribu de Isaacar, aunque no fue una de las más beligerantes, tuvo una influencia clave en la toma de decisiones de la nación. Fueron consultores de reyes y jueces, y su consejo era valorado por su precisión y su entendimiento de los tiempos. Su humildad y disposición para el trabajo arduo los convirtieron en una tribu confiable y esencial dentro del pueblo de Dios. Pero su destino también contenía un desafío. Al someterse al trabajo y aceptar cargas pesadas, la tribu de Isaacar también corrió el riesgo de ser explotada por otros. En diversas etapas de la historia de Israel, esta tribu fue puesta bajo el dominio de reyes más poderosos y se vio obligada a servir en condiciones difíciles. A pesar de ello, nunca perdieron su identidad ni su propósito dentro del plan divino. Lo que Jacob pronunció sobre Isaacar no fue solo una descripción de su carácter, sino un diseño profético que definiría su historia. Cada palabra de esta bendición fue cumplida en los siglos posteriores. En la historia de Israel, la tribu de Isaacar llegó a ser sinónimo de sabiduría y trabajo. Su ejemplo nos muestra que Dios no solo usa a los valientes guerreros o a los grandes líderes, sino también a aquellos que con humildad y esfuerzo contribuyen a la estabilidad y el bienestar de su pueblo. Hoy en día, esta bendición sigue teniendo relevancia. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento y gloria, la historia de Isaacar nos enseña que el verdadero impacto a menudo se encuentra en la perseverancia, el servicio y la sabiduría. Aquellos que buscan la voluntad de Dios y entienden los tiempos son los que marcan la diferencia en la historia. La pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a ser como Isaacar, cargando con responsabilidad y discerniendo la dirección que Dios nos quiere mostrar? Después del éxodo de Egipto, el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Cuando finalmente cruzaron el río Jordán bajo el liderazgo de Josué, la tierra fue distribuida entre las 12 tribus. La tribu de Isaacar recibió una de las tierras más privilegiadas de Israel, el fértil valle de Jezreel. Esta región, ubicada en la parte central del país, se convirtió en uno de los principales centros agrícolas de la nación. La asignación de esta tierra cumplió la profecía de Jacob, quien había dicho que Isaacar encontraría una tierra buena y deleitosa. En la práctica, esto significó que sus descendientes no dependerían tanto de la guerra y la conquista como otras tribus, sino del trabajo de la tierra y del comercio. Su territorio era ideal para la agricultura y la ganadería, lo que les permitió prosperar económicamente y convertirse en una de las tribus más autosuficientes de Israel. Pero más allá de la riqueza material, la tribu de Isaacar jugó un papel fundamental en la estabilidad y el desarrollo de la nación. Al no estar tan involucrados en las guerras como otras tribus, tuvieron el tiempo y los recursos para dedicarse a otras áreas, como la educación, la sabiduría y el consejo. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Isaacar se distinguió por su capacidad de análisis y entendimiento.
Fueron consejeros de líderes y jueces, y su influencia se vio reflejada en muchas decisiones estratégicas que afectaron a toda la nación. En el libro de Jueces, se menciona que Isacar apoyó a Débora y a Barak en la lucha contra Sísara, el comandante del ejército cananeo. Aunque no eran guerreros por naturaleza, su sabiduría y apoyo fueron cruciales para la victoria de Israel. Esto nos muestra que su contribución a la nación no se limitaba al trabajo agrícola, sino también a la dirección y guía en momentos clave. Uno de los aspectos más fascinantes de la tribu de Isacar es que se dice que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Esta afirmación es clave para comprender su rol en la historia de Israel. Mientras otras tribus se destacaban por su fuerza militar o su influencia política, Isacar se distinguió por su discernimiento y sabiduría. Eran los estrategas espirituales de Israel, aquellos que podían interpretar los tiempos y aconsejar a los líderes sobre el mejor curso de acción. Esta habilidad no era solo resultado de su inteligencia natural, sino de una conexión especial con Dios. Sabían cuándo actuar, cuándo esperar y cómo interpretar los acontecimientos para guiar al pueblo en la dirección correcta. El ejemplo de la tribu de Isacar nos enseña que en el reino de Dios no solo se necesitan guerreros y gobernantes, sino también personas con sabiduría, discernimiento y un profundo conocimiento de la voluntad divina. En la actualidad, muchas personas buscan el poder y la influencia, pero pocos buscan la verdadera sabiduría. La historia de Isacar nos desafía a reflexionar. ¿Estamos buscando entender los tiempos en los que vivimos? ¿Estamos pidiendo a Dios dirección para nuestras decisiones? La lección que nos deja esta tribu es clara. Quienes buscan sabiduría y discernimiento son los que pueden guiar a otros hacia la voluntad de Dios. Durante el periodo de los jueces, Israel se encontraba en un ciclo constante de opresión, clamor a Dios, liberación y nuevamente rebelión. Era un tiempo de inestabilidad, donde cada tribu tenía que tomar decisiones cruciales sobre su lealtad a Dios y su participación en la defensa del pueblo. En este contexto, la tribu de Isacar jugó un papel clave, no tanto como una fuerza militar, sino como un faro de sabiduría y dirección estratégica para el pueblo de Israel. En el libro de los Jueces, encontramos una referencia directa a la participación de Isacar en la batalla contra Sísara, el comandante del ejército cananeo. En Jueces 5, versículo 15, en el Cántico de Débora, se menciona que los príncipes de Isacar estuvieron con Débora. Sí, con Barak se quedó Isacar. Esta declaración es reveladora porque indica que los líderes de Isacar no solo participaron en la batalla, sino que estuvieron íntimamente involucrados en la planificación de la estrategia militar. Esto refuerza la imagen de la tribu como una comunidad de personas con discernimiento y capacidad de liderazgo. A diferencia de otras tribus que se unieron a la batalla con más reticencia o que incluso se negaron a participar, Isacar respondió al llamado de Dios sin vacilar. Sabían que era el momento adecuado para actuar y alinearon su sabiduría con la dirección de Dios. Esta disposición a seguir el plan divino sin cuestionar es una de las características que los distingue en la historia de Israel. No obstante, su influencia no solo se limitó a la guerra. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it.
Get started at redfin.com. Own the dream. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. En tiempos de paz, los descendientes de Isaacar continuaron desempeñando un papel crucial en la toma de decisiones del pueblo. Su habilidad para entender los tiempos no solo significaba que sabían interpretar señales proféticas, sino que también poseían una comprensión profunda de la economía, la política y la sociedad. Ayudaban a los líderes de Israel a evaluar cuándo era el mejor momento para cosechar, comerciar, hacer alianzas o incluso prepararse para posibles amenazas externas. El linaje de Isaacar fue visto como una tribu de consultores y asesores en muchos aspectos de la vida nacional. Si bien no eran los jueces principales de Israel, su influencia era evidente en la forma en que las decisiones eran tomadas. Esto nos lleva a reflexionar sobre el valor de la sabiduría en el liderazgo. En un mundo donde muchas decisiones se toman apresuradamente o basadas en la emoción, la tribu de Isaacar nos recuerda la importancia de buscar entendimiento antes de actuar. Dios usa a aquellos que buscan su dirección y entienden el contexto en el que se mueven. En la actualidad, hay una gran necesidad de personas como los descendientes de Isaacar, hombres y mujeres que puedan discernir los tiempos y guiar a otros en la dirección correcta. Esta lección es especialmente relevante en la iglesia y en la sociedad. ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios en nuestras decisiones? ¿Estamos actuando con discernimiento en los tiempos en los que vivimos? La tribu de Isaacar nos deja una enseñanza poderosa. La verdadera influencia no siempre viene del poder o la fuerza, sino de la capacidad de interpretar correctamente el presente y anticipar el futuro con la guía de Dios. Con la llegada de la monarquía en Israel, las tribus comenzaron a desempeñar diferentes roles dentro del reino unificado. Mientras que Judá se convirtió en la tribu de la realeza y Efraín en una potencia militar y administrativa, Isaacar continuó destacándose como una tribu de conocimiento y estrategia. Su capacidad para discernir los tiempos y aconsejar a los líderes se volvió aún más crucial en una era donde las decisiones políticas tenían consecuencias de largo alcance. Durante el reinado de David, Isaacar fue una de las tribus que reconoció su autoridad y se unió a él. En Primera de Crónicas 12, versículo 32, se nos dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Este versículo subraya la reputación de Isaacar como una tribu de sabios y estrategas. No eran simplemente trabajadores o campesinos, eran personas con una profunda conexión con la voluntad de Dios, capaces de leer las señales del tiempo y actuar de acuerdo con la dirección divina. Su participación en el gobierno de David no fue un asunto menor. En un periodo de transición entre el gobierno de Saúl y el ascenso de David, muchas tribus estaban divididas en su lealtad. Sin embargo, Isaacar, con su discernimiento de los tiempos, entendió que Dios había escogido a David como rey y, por lo tanto, se alinearon con él sin dudarlo. Esto muestra que su sabiduría no era solo teórica, sino también práctica. Sabían cuándo era el momento adecuado para tomar una decisión y comprometerse con ella. La tribu de Isaacar no solo fue relevante en la época de David, sino también en los periodos posteriores del reino de Israel y Judá. Su rol como intérpretes de los tiempos probablemente los convirtió en consejeros de los reyes y administradores de la nación.
Se cree que sus descendientes estuvieron involucrados en la redacción de textos sagrados, en la enseñanza de la ley y en la observación de los calendarios sagrados. Un detalle fascinante es que, en la tradición judía, la tribu de Isaacar estuvo estrechamente ligada a los estudios de la Torá. Se dice que muchos de sus descendientes se dedicaron al estudio de la palabra de Dios, convirtiéndose en expertos en la ley y en los ciclos proféticos. En la cultura judía, la combinación del trabajo físico con el estudio espiritual siempre ha sido vista como un balance ideal, y la tribu de Isaacar personificaba esta combinación. Su profundo conocimiento de la ley y los tiempos les permitió ser guías para el pueblo en momentos de crisis. Mientras otros se enfocaban en la guerra o en la expansión territorial, Isaacar se aseguraba de que el pueblo no perdiera su dirección espiritual. Esta es una lección poderosa para la Iglesia y la sociedad de hoy. Muchas veces nos enfocamos en los problemas externos y olvidamos la importancia de tener discernimiento sobre los tiempos espirituales en los que vivimos. Dios sigue buscando personas como los hijos de Isaacar, que no solo trabajan arduamente, sino que también entienden los tiempos y saben lo que se debe hacer. La sabiduría no es simplemente un conocimiento académico, sino la capacidad de aplicar la verdad de Dios en el momento adecuado. Si hoy te sientes perdido en cuanto a qué decisiones tomar, la historia de la tribu de Isaacar nos recuerda que el entendimiento de los tiempos proviene de Dios. Cuando buscamos su dirección y nos alineamos con su propósito, podemos tomar decisiones correctas que afectarán no solo nuestra vida, sino también la de las generaciones futuras. El legado de Isaacar nos muestra que el discernimiento y la sabiduría no son cualidades secundarias en el reino de Dios, sino esenciales para el cumplimiento de su plan. Al igual que ellos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar entendimiento y ayudar a guiar a otros en el camino correcto. Dios no solo usa a los poderosos, sino también a aquellos que con humildad y sabiduría buscan hacer su voluntad. La tribu de Isaacar no solo se destacó por su sabiduría y conocimiento de los tiempos, sino que también tuvo un papel indirecto pero significativo en la expectativa mesiánica que se desarrolló en Israel. A lo largo de la historia bíblica, muchas tribus jugaron un papel fundamental en la preparación del camino para la venida del Mesías, y aunque Isaacar no fue la tribu de la que surgiría Jesús, esa fue Judá, sí contribuyó en la formación del pensamiento profético y en la enseñanza que guió a Israel a esperar al Redentor prometido. Uno de los aspectos más importantes de Isaacar era su capacidad para discernir los tiempos y entender las señales de Dios. Esta habilidad no solo les permitió asesorar a los líderes de Israel en cuestiones políticas y militares, sino que también los posicionó como intérpretes de la voluntad divina para el pueblo. En un tiempo donde la revelación de Dios llegaba a través de profetas y señales celestiales, los descendientes de Isaacar pudieron haber sido de gran ayuda en la interpretación de estas manifestaciones. Muchos estudiosos han señalado que la tribu de Isaacar pudo haber influido en el desarrollo de las expectativas mesiánicas en el pueblo judío. Su profundo conocimiento de la Torá y de las profecías les permitió comprender que Dios tenía un plan de redención para su pueblo. Es posible que entre los sabios de Isaacar hubiera personas que estudiaran con detenimiento las promesas mesiánicas dadas a través de los profetas, analizando cómo se cumplirían en el futuro. En el Nuevo Testamento, vemos que cuando Jesús nació, hubo personas que estaban atentas a las señales de su llegada. Simeón, un anciano justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y fue guiado por el Espíritu Santo al templo en el momento en que José y María presentaban al niño Jesús. Asimismo, Ana la profetisa,
una mujer de avanzada edad, reconoció al niño como el cumplimiento de las promesas de Dios y comenzó a hablar de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aunque la Biblia no menciona directamente a miembros de la tribu de Isaacar en estos relatos, es probable que su legado de discernimiento de los tiempos haya influido en personas como Simeón y Ana, quienes entendieron que el momento del cumplimiento de la profecía había llegado. La tribu de Isaacar nos recuerda la importancia de estar atentos a los tiempos y de vivir con expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios. Hoy en día, el mensaje de Isaacar sigue siendo relevante. En un mundo donde muchas personas viven sin dirección ni propósito, la capacidad de discernir los tiempos y de entender lo que Dios está haciendo es más crucial que nunca. I just got up there and I was just like, oh my God, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in Season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. ¿Estamos prestando atención a las señales de los tiempos? ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo, tal como Isaacar preparó a Israel para la venida del Mesías? La lección de Isaacar es clara: Dios busca personas que no solo trabajen con diligencia, sino que también comprendan el panorama espiritual y se mantengan firmes en la esperanza de su cumplimiento. A pesar de su gran influencia en los tiempos del Antiguo Testamento, la tribu de Isaacar, al igual que muchas otras tribus del Reino del Norte, experimentó un declive progresivo que finalmente llevó a su desaparición de la historia bíblica. Este proceso comenzó con la división del reino de Israel después de la muerte del rey Salomón, cuando las tribus del norte se separaron de Judá y formaron el reino de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. Como parte del reino del norte, Isaacar quedó expuesta a una serie de crisis espirituales y políticas que afectaron su destino. La idolatría y la corrupción se extendieron por el reino, alejando al pueblo de Dios y haciéndolo vulnerable a la intervención divina en forma de juicios. A pesar de haber sido una tribu conocida por su entendimiento de los tiempos, parece que Isaacar no pudo evitar ser arrastrada por las influencias negativas de los reyes del norte, quienes promovieron la adoración a dioses paganos como Baal y Asera. El punto de quiebre para Isaacar y las demás tribus del norte llegó en el año 722 a.C., cuando el imperio asirio, bajo el liderazgo del rey Sargón II, invadió Israel y llevó a las 10 tribus del norte al exilio. Esta deportación masiva marcó el fin de la existencia independiente de muchas de estas tribus, incluidas Isaacar, Efraín, Manasés y Zabulón. La estrategia asiria consistía en dispersar a los pueblos conquistados para evitar que pudieran organizarse y rebelarse. Como resultado, los descendientes de Isaacar fueron esparcidos entre las naciones, perdiendo su identidad como tribu y asimilándose eventualmente a otras culturas. A diferencia de Judá, que más tarde regresó del exilio en Babilonia, las 10 tribus del norte nunca volvieron a establecerse como una entidad separada en la tierra de Israel. Este evento dio lugar a la leyenda de las tribus perdidas de Israel, un misterio que ha intrigado a historiadores y estudiosos bíblicos durante siglos.
Sin embargo, aunque la tribu de Isaacar desapareció físicamente de la historia, su legado permanece en las Escrituras y en la enseñanza judía. La imagen de Isaacar como un pueblo de sabiduría, trabajo arduo y discernimiento sigue siendo un modelo para las generaciones futuras. Su historia nos advierte sobre el peligro de alejarnos de Dios y de ceder ante las influencias del mundo, pero también nos inspira a buscar la sabiduría divina y a vivir con discernimiento en medio de la confusión de nuestros tiempos. El declive de Isaacar nos enseña que ningún pueblo, por muy sabio o fuerte que sea, está exento de caer si se aleja de Dios. La historia del Reino del Norte es un recordatorio de lo que sucede cuando una nación abandona los principios divinos y sigue su propio camino. Israel fue advertido repetidamente por los profetas, pero su terquedad los llevó a la destrucción. En nuestra vida personal, esta historia también es una advertencia. Podemos tener éxito, sabiduría y logros en diferentes áreas, pero si descuidamos nuestra relación con Dios, eventualmente enfrentaremos las consecuencias. La fidelidad a Dios es lo que nos sostiene en medio de los desafíos y lo que nos permite permanecer firmes a lo largo del tiempo. Aunque la tribu de Isaacar ya no existe como un grupo étnico identificado, su mensaje sigue vivo. Nos llama a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro compromiso con Dios. La desaparición de esta tribu nos insta a no dar por sentado el conocimiento que Dios nos ha dado, sino a usarlo para glorificarlo y para guiar a otros en el camino correcto. Aunque la tribu de Isaacar desapareció físicamente de la historia de Israel, su legado continúa vigente en la Iglesia moderna. El conocimiento de los tiempos, la diligencia en el trabajo y la profunda conexión con la educación y la enseñanza bíblica son principios que siguen siendo fundamentales para la vida cristiana. En un mundo donde la confusión, la desinformación y la crisis moral están en aumento, es esencial que los creyentes adopten la mentalidad de Isaacar para discernir los tiempos y actuar conforme a la voluntad de Dios. En la iglesia actual, el discernimiento espiritual es una de las habilidades más necesarias. Así como los hijos de Isaacar entendían las señales de su tiempo y guiaban a Israel, los creyentes de hoy deben aprender a interpretar los eventos del mundo desde una perspectiva bíblica. La sociedad está experimentando cambios radicales en cuestiones de moralidad, valores y creencias, lo que exige que la Iglesia esté bien informada y equipada con la sabiduría de Dios para responder a los desafíos modernos. El legado de Isaacar también nos enseña la importancia del estudio profundo de las Escrituras. En una era donde la información está fácilmente disponible, pero la verdad se distorsiona constantemente, es crucial que los cristianos sean como los descendientes de Isaacar y se dediquen a la enseñanza y defensa de la fe. Las falsas doctrinas, las ideologías contrarias a la Biblia y la relativización de la verdad están debilitando la fe de muchos, y solo aquellos que están firmes en la palabra de Dios podrán resistir estas influencias y guiar a otros hacia la verdad. Otra lección clave que la Iglesia puede aprender de Isaacar es el equilibrio entre el trabajo y la espiritualidad. La tribu de Isaacar no solo se distinguió por su conocimiento, sino también por su esfuerzo y dedicación al trabajo. Hoy en día, muchos creyentes enfrentan el desafío de equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares con su vida espiritual. Sin embargo, la historia de Isaacar nos recuerda que Dios nos llama a ser diligentes en todas las áreas de nuestra vida, usando nuestros talentos y habilidades para servirle y glorificarlo. En la práctica, esto significa que los cristianos deben esforzarse por ser excelentes en sus estudios, trabajos y ministerios, sin descuidar su relación con Dios.
También significa que la Iglesia debe fomentar el crecimiento integral de sus miembros, proveyendo educación bíblica sólida y promoviendo la aplicación de la fe en la vida cotidiana. El mensaje de la tribu de Isaacar sigue siendo relevante en la actualidad. Dios busca creyentes que sean sabios, trabajadores y capaces de interpretar los tiempos en los que vivimos. La Iglesia moderna tiene el llamado de continuar con este legado, equipando a los creyentes con el conocimiento de la palabra, promoviendo la educación cristiana y ayudando a las personas a aplicar su fe de manera práctica en el mundo actual. La historia de la tribu de Isaacar no es solo un relato del pasado, es un modelo para los creyentes de hoy. Dios sigue llamando a hombres y mujeres con la misma mentalidad de los hijos de Isaacar, personas que sean diligentes en su trabajo, comprometidas con la enseñanza y la educación, y con la capacidad de discernir los tiempos para actuar con sabiduría. En la actualidad, vivimos en un tiempo donde el conocimiento humano ha aumentado de manera exponencial. Sin embargo, en medio de toda esta información, muchas personas siguen sin comprender el propósito de sus vidas y el plan de Dios para la humanidad. Este es el momento en el que los cristianos deben asumir el rol de los descendientes de Isaacar, ofreciendo claridad y dirección en un mundo de confusión. El llamado de Dios para cada creyente es claro: ser luz en medio de la oscuridad, entender los tiempos y actuar con discernimiento. Para lograr esto, es fundamental cultivar una relación profunda con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. La sabiduría que viene de Dios es diferente a la sabiduría del mundo, y solo aquellos que buscan su guía podrán tomar decisiones correctas y ayudar a otros a encontrar el camino. Además, el llamado a ser como los hijos de Isaacar implica estar preparados para enseñar y discipular a otros. Jesús nos dejó la gran comisión de ir y hacer discípulos en todas las naciones, y esto requiere que los creyentes sean instruidos en la verdad y capaces de transmitirla a otros. Cada cristiano tiene la responsabilidad de crecer en el conocimiento de Dios y de compartir su fe con los demás. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. El mundo actual necesita líderes espirituales que tengan una visión clara de la voluntad de Dios. Así como los hijos de Isaacar guiaron a Israel en momentos decisivos, hoy se necesitan creyentes que influyan en sus comunidades, familias e iglesias con la verdad de Dios. La sabiduría, la educación y el discernimiento no son dones exclusivos de algunos, sino que están disponibles para todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. La iglesia de hoy enfrenta muchos desafíos: la secularización, la persecución, la confusión doctrinal y la influencia de ideologías contrarias a la Biblia. Sin embargo, Dios sigue levantando personas con el espíritu de Isaacar, que no solo trabajan con diligencia, sino que también tienen una profunda conexión con su palabra y con la realidad espiritual de nuestros tiempos. La tribu de Isaacar es conocida por su capacidad de discernir los tiempos, y este aspecto de su legado es clave para la vida espiritual del creyente moderno.
En la Biblia, la sabiduría es presentada como un tesoro invaluable, más preciado que el oro y la plata, porque es la que guía a las personas a caminar en la voluntad de Dios y a tomar decisiones correctas. La historia de Isaacar nos muestra que el conocimiento sin discernimiento es insuficiente. No se trata solo de acumular información, sino de saber aplicarla con entendimiento espiritual. El discernimiento espiritual es una cualidad que el creyente debe desarrollar. No basta con leer la Biblia ocasionalmente o con asistir a la iglesia una vez a la semana. El verdadero discernimiento viene de una relación profunda y constante con Dios, donde la oración y el estudio de su palabra se convierten en el alimento diario del alma. Isaacar nos enseña que quienes entienden los tiempos pueden guiar a otros con sabiduría, y en el contexto actual, el mundo necesita más personas con la capacidad de interpretar la realidad desde una perspectiva bíblica. La falta de discernimiento espiritual ha llevado a muchos a caer en falsas doctrinas, a dejarse influenciar por las filosofías del mundo y a tomar decisiones que los alejan de Dios. En la sociedad actual, donde hay una sobrecarga de información y donde se promueve el relativismo, es fácil desviarse del camino si no se tiene una base sólida en la verdad. La tribu de Isaacar nos recuerda que Dios otorga sabiduría a aquellos que la buscan y que la sabiduría no es solo para beneficio personal, sino para ayudar a otros a vivir conforme a la voluntad divina. Los creyentes de hoy deben aprender a desarrollar la misma capacidad que tuvo la tribu de Isaacar. Discernir los tiempos no significa simplemente conocer eventos históricos o políticos, sino entender cómo Dios está obrando en la historia y en la vida de cada persona. La sabiduría de Isaacar nos desafía a no vivir de manera pasiva, sino a actuar con inteligencia espiritual, siendo luz en medio de un mundo de confusión y desesperanza. En la vida diaria, el creyente puede aplicar la sabiduría de Isaacar al tomar decisiones en su trabajo, en su familia, en su ministerio y en su vida personal. La forma en que usamos nuestro tiempo, las palabras que decimos, las personas con las que nos relacionamos y las prioridades que establecemos son reflejo de nuestro nivel de discernimiento espiritual. ¿Estamos aprovechando bien cada oportunidad que Dios nos da? ¿Estamos guiando a otros con el conocimiento que hemos recibido? La historia de Isaacar nos impulsa a ser más que espectadores en la vida cristiana, nos llama a ser líderes y consejeros que edifican a los demás con sabiduría. La tribu de Isaacar no solo se destacó por su sabiduría, sino también por su diligencia en el trabajo. La Biblia nos dice que Isaacar fue comparado con un asno fuerte que se inclinó bajo la carga, lo que indica que era una tribu laboriosa, dispuesta a esforzarse en su trabajo sin buscar reconocimiento o privilegios. Este aspecto del carácter de Isaacar nos enseña la importancia de la disciplina y la perseverancia en la vida cristiana. Hoy en día, muchas personas buscan el éxito sin esfuerzo, pero la Biblia nos enseña que el trabajo es una bendición de Dios y que el esfuerzo diligente es recompensado. La historia de Isaacar nos muestra que el verdadero éxito no está basado en la riqueza material o en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad a Dios y en la disposición de servir con excelencia en todo lo que hacemos. El concepto de prosperidad en la Biblia no está relacionado con acumular riquezas sin propósito, sino con la administración sabia de los recursos y la bendición que proviene del trabajo honesto. La tribu de Isaacar entendía que el trabajo y la fe estaban conectados, no veían el trabajo como una carga, sino como una oportunidad para servir a Dios y a los demás. En la actualidad, los cristianos deben adoptar la misma mentalidad y ver su trabajo como una extensión de su vida espiritual, donde cada esfuerzo y cada tarea son una forma de honrar a Dios. En el mundo moderno,
muchas personas luchan con el equilibrio entre su vida laboral y su vida espiritual. La tribu de Isaacar nos recuerda que no es necesario separar la fe del trabajo, sino que ambos pueden coexistir armoniosamente. Un creyente que trabaja con integridad, excelencia y compromiso no solo prospera en lo material, sino que también se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. El trabajo también es una forma de servir a los demás. Isaacar no solo trabajaba para su propio beneficio, sino para el bienestar de su pueblo. De la misma manera, los cristianos deben ver su trabajo como una oportunidad para bendecir a otros, ya sea a través de su servicio, su actitud o su testimonio. Cuando un creyente trabaja con diligencia, refleja el carácter de Dios y muestra al mundo que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida. La historia de Isaacar nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre el trabajo y a verlo como una parte esencial de nuestra relación con Dios. Nos recuerda que la verdadera prosperidad no se mide en términos de riquezas, sino en términos de fidelidad, esfuerzo y propósito divino. ¿Estamos trabajando con la misma dedicación que los hijos de Isaacar? ¿Estamos usando nuestras habilidades para glorificar a Dios y para edificar a los demás? Estas son preguntas que cada creyente debe hacerse, porque la manera en que trabajamos es una demostración tangible de nuestra fe y compromiso con Dios. A lo largo de la Biblia, la tribu de Isaacar ha sido un símbolo del discernimiento, la diligencia y la sabiduría. Sin embargo, más allá de su importancia histórica, su legado tiene un significado profético que resuena en la actualidad y en los tiempos finales. En un mundo donde la verdad es tergiversada y donde la confusión espiritual es cada vez mayor, Dios sigue buscando hombres y mujeres con el espíritu de Isaacar, aquellos que puedan interpretar los tiempos y prepararse para los eventos que preceden el regreso de Cristo. La profecía bíblica nos habla de tiempos de gran tribulación, de engaños masivos y de una creciente apostasía dentro de la iglesia. Así como la tribu de Isaacar guiaba a Israel con sabiduría, en estos últimos tiempos es vital que los cristianos sean guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios para no ser engañados por falsas doctrinas y sistemas de pensamiento que desvían de la verdad. La necesidad de discernimiento nunca ha sido tan grande como lo es hoy. Además, el modelo de Isaacar nos recuerda la importancia de la preparación. Así como ellos se anticipaban a los cambios y aconsejaban al pueblo sobre qué camino tomar, los creyentes de hoy deben estar atentos a las señales de los tiempos y actuar con prudencia. Esto significa fortalecer su relación con Dios, estudiar las Escrituras con profundidad y mantenerse firmes en la fe a pesar de las dificultades. El impacto profético de Isaacar también nos lleva a reflexionar sobre nuestro rol dentro del plan de Dios. En una era donde el relativismo moral y la indiferencia espiritual han tomado el control, Dios está llamando a un remanente que no solo trabaje con diligencia en su vida cotidiana, sino que también sea un faro de luz para los que están en la oscuridad. Los hijos de Isaacar no solo eran sabios para sí mismos, sino que influenciaban y guiaban a toda la nación. Hoy, cada cristiano tiene la oportunidad de ser una voz profética en su entorno, hablando la verdad con amor y mostrando el camino correcto a quienes buscan respuestas en medio de la incertidumbre. En este tiempo crucial de la historia, Dios está levantando personas con la mentalidad de Isaacar, personas que no solo conocen la Biblia, sino que saben cómo aplicarla en la vida real. Este es el momento de levantarse, de dejar la apatía y de asumir el llamado de Dios con valentía y determinación. El Señor está buscando a aquellos que no solo sean oidores de la palabra, sino hacedores,
dispuestos a ser instrumentos de cambio y transformación en sus comunidades, familias y en la Iglesia global. La historia de Isaacar no es solo un relato del pasado, sino un modelo a seguir para cada creyente que desea vivir con propósito y entendimiento en los tiempos actuales. La tribu de Isaacar nos dejó un legado poderoso, el discernimiento para comprender los tiempos, la diligencia en el trabajo y el compromiso con la enseñanza y la educación. Hoy en día, Dios sigue buscando personas con estas cualidades. Nos llama a ser sabios en nuestras decisiones, a estudiar y aplicar su palabra y a vivir con un sentido de urgencia y propósito. No podemos darnos el lujo de ser cristianos pasivos en un mundo que está en constante transformación. La tribu de Isaacar nos demuestra que aquellos que tienen conocimiento y lo aplican pueden influir en la sociedad y ser luz en medio de la oscuridad. Si queremos seguir el ejemplo de Isaacar, debemos comprometernos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Esto implica no solo orar y leer la Biblia, sino también desarrollar una mentalidad de aprendizaje continuo, mantenernos informados y usar la sabiduría que Dios nos da para impactar nuestras vidas y las de los demás. Además, la historia de Isaacar nos enseña que el trabajo y la fe están profundamente conectados. Dios nos llama a ser diligentes en todo lo que hacemos, a esforzarnos en nuestro trabajo y a usar nuestros talentos para su gloria. Ya sea en el ámbito laboral, ministerial o personal, nuestra dedicación y excelencia pueden ser un testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Finalmente, el mensaje de Isaacar es un llamado al discernimiento en los tiempos en que vivimos. Jesús nos advirtió que en los últimos días habría engaños, tribulación y una necesidad urgente de estar alerta espiritualmente. Hoy, más que nunca, necesitamos la sabiduría de los hijos de Isaacar para entender lo que Dios está haciendo en el mundo y prepararnos para lo que viene. Que la historia de Isaacar nos inspire a vivir con conocimiento, con propósito y con una fe inquebrantable. Que seamos personas que, como ellos, sepan interpretar los tiempos y actuar conforme a la voluntad de Dios. Y sobre todo, que podamos ser luz para otros, guiándolos con la verdad y con el amor de Cristo en estos tiempos. Every act of change begins with a neighbor, with someone saying, "We take care of each other here." In food banks and food pantries, neighbors pack fresh food and dignity into every box, moving food from farms to families through Feeding America's nationwide network. So when that box reaches a home, it carries more than food. It carries a promise that together we can end hunger. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Cruciales.